Primero, el ángulo. El ángulo lo vamos a entender como la abertura que hay entre los dos lápices. Los elementos del ángulo serán precisamente los lápices, que los vamos a llamar lado inicial y lado final, y el vértice, que es un punto en común entre ellos. Veamos entonces algunos tipos de ángulo. Si la abertura es ninguna, es decir, 0 grados, vamos a decir que el ángulo es nulo. Si la abertura es de toda una vuelta, es decir, 360 grados, vamos a decir que el ángulo es completo. Si la abertura es de media vuelta, es decir, esto, o sea, 180 grados, vamos a decir que el ángulo es llano. Si la abertura es de un cuarto de vuelta, es decir, esto, o sea, 90 grados, vamos a decir que el ángulo es recto. Si el ángulo está entre 0 y 90 grados, vamos a decir que el ángulo es agudo. Si la abertura es mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados, vamos a decir que el ángulo es obtuso. Si la abertura es mayor a 180 grados, pero menor a 360 grados, es decir, menor a la vuelta, a este ángulo mayor a los 180 grados lo vamos a llamar cóncavo, y a este menor a 180 grados lo vamos a llamar convexo. Si dos rectas se cortan, se formarán 4 ángulos. Estos dos ángulos son iguales y estos dos ángulos también son iguales. A esos ángulos los vamos a llamar opuestos por el vértice, y tienen la característica de tener el mismo vértice, un vértice común, pero lados diferentes. Si dos ángulos tienen un lado en común, por ejemplo estos, este ángulo y este ángulo tienen un lado en común, los vamos a llamar consecutivos. Y si además de ser consecutivos, los lados no comunes forman un ángulo de 180 grados, como se puede ver aquí entre el amarillo y el rosado, entonces decimos que estos ángulos son adyacentes. Si tenemos dos ángulos que suman 90 grados, entonces vamos a decir que esos dos ángulos son complementarios. No necesariamente los ángulos complementarios tienen que ser consecutivos, como vemos aquí. Y si tenemos dos ángulos que suman 180 grados, es decir, un ángulo llano, vamos a decir que esos dos ángulos son suplementarios. Ahora menciona tú otro tipo de ángulo.